Feliz sábado a todos y bienvenidos otra vez. Y hoy es el 23 de octubre, 2 meses más de este año. Y no parece que es posible. El año 2021 ya se fue. Por la lección de hoy, por favor, ir a buscar a Jueces, capítulo 4. Y antes la lección, un poquito información para background. Un hombre que llama Sísara era el líder del ejército del rey de Hazor. Para 20 años, Sísara y su rey Jabín atormentaron los israelitas hasta que Dios levantó una jueza, Débora. Y bajo la dirección de Débora, un ejército de israelitas derrotó a los cananeos y su ejército fue destruido. Pero Sísara escapó. Y pasemos al relato bíblico de lo que sucedió a continuación. Y la lección de hoy encontramos en Jueces 4 y los versículos 17 al 22. 17 al 22. Oremos. Padre Santo, gracias por este sábado, para un día de descansar, un día para meditar en su bondad, su misericordia y su amor. Gracias por la oportunidad para reunir aquí con otros creyentes para levantar nuestros corazones y nuestras voces y nuestras almas para alabar nuestro Creador. Bendice su lección, su mensaje de hoy, y ayúdanos para recordar esta lección durante el resto del día, de la semana y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy es Jueces 4, versículos 17 al 22, y vamos a leer en el nombre de Dios. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el kenita, pues había una alianza entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta,
¿Hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sisera, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sisera, quien agotado por el... no. Así murió Sisera. Barak fue el general sobre Débora, la general del ejército de los israelitas. Barak pasó por allí persiguiendo a Sisera, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sisera, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Amén. Y gracias a Dios para sus palabras. Si esta situación era una situación familiar para los israelitas, se habían apartado de adorar a Dios y fueron invadidos por un enemigo externo. Y en este caso fueron los cananeos. Los israelitas soportaron la ocupación por un tiempo y finalmente recordaron Dios. Se volvieron a Dios y Él les proporcionó un juez que los guiaría. En esta historia, la jueza fue Débora. Ella le pidió a un hombre llamado Barak que dirigiera el ejército, pero Barak dijo, solo si vienes conmigo. Débora estuvo en acuerdo, pero profetizó que Dios entregaría a su enemigo en manos de una mujer, y esa mujer era Jael. Y este evento ocurrió en Israel, por supuesto. Israel era la tierra prometida, una tierra de leche y miel. En otras palabras, y gracias a Maritza para un sermón semanas pasadas, no simplemente es Canaán una tierra de leche y miel, es también una tierra de dulzura y fuerza. Debido a que Israel se había apartado de Dios, se había convertido en una tierra de amargura y debilidad. Pero eso estaba a punto de cambiar cuando Débora se convirtió en jueza. El ejército de Sisera perdió la batalla por completo. La Biblia no dice que todo el ejército, todos los soldados fue destruido. Pero Sisera intentó salvarse huyendo y buscando refugio.
encontró refugio en la carpa de Eber y Jael. Conocía esta carpa porque había una alianza entre el hombre que vivía y el rey de Hazor. Era una alianza entre Eber, esposo de Jael, y el rey de Hazor. Y Sisera, sin duda, se sintió bienvenido y seguro allí. Era un buen lugar para descansar y recuperar su fuerza. Entró la carpa y pidió por agua. Pero la esposa de Eber, Jael, le dio leche y no agua. Esta era la fuerza de la tierra. Porque leche da la fuerza, ¿sí? En muy poco tiempo experimentaría la fuerza de la tierra. Es apropiado que el arma elegida por Jael fuera una estaca de carpa, porque una carpa es refugio. Proporcionó un refugio del viento, la lluvia y el sol ardiente. Una estaca de carpa es el ancla de la carpa. Es la base de la carpa y evita que el refugio se lleve los vientos fuertes. Realmente es un refugio de la tormenta. Y Sisera fue a la carpa de Jael. Sabía que sería bienvenido y esperaba un refugio seguro. Pero Sisera también era un enemigo de Israel, el pueblo de Dios. Él era el enemigo de Jael también. Aunque su esposo estaba en términos amistosos con el rey de Hazor, la lealtad de Jael estaba con su país y con su fe. Sabía que este era el enemigo y que ella misma se enfrentaría a él. Ella no se escapó. Ella no intentó enviar un mensaje de ayuda. No se sentó en un rincón y llorar y a compadecer de sí misma y su país. Sacó una estaca de la carpa y puso fin a la amenaza. Ahora, tirar de una estaca de la carpa hizo que su carpa fuera un poco menos segura. Pero su preocupación no era con su seguridad, sino la seguridad de su gente y su país. Si ella hubiera dejado vivir a Sisera, él podría haber reunido un ejército aún más fuerte y haber regresado para atacar a Israel otra vez. Tampoco le preocupaba la alianza entre la familia de su marido y el rey de Hazor. No conocemos las repercusiones de su acción, pero ella no estaba preocupada por ellas. No importaba cómo reaccionaría su marido. Lo importante era que aquí estaba el enemigo
y sabía que tenía que hacer algo y que tenía que hacer algo ahora. Y lo que hizo, eliminó la amenaza de su tierra. El enemigo de Israel, el enemigo del pueblo de Dios, estaba muerto y Israel fue liberado. Como resultado de su acción, Israel volvió a adorar a Dios. Israel era el pueblo elegido por Dios. Se les dio la tierra prometida y se suponía que debían hacerla productiva. Se suponía que un producto de esa tierra era la devoción de Israel a Dios. Se suponía que su fe crecería y florecería en la tierra que Dios les había dado. Puede haber hecho exactamente eso, excepto que Israel tenía enemigos que no querían que Israel prosperara. Israel también tenía un enemigo que no quería que prosperara la fe de Israel. Y tenemos el mismo enemigo. Tenemos ese mismo enemigo. Así como Císara sabía dónde estaba la carpa de Jael, nuestro enemigo sabe dónde vivimos. Sabe cómo llegar hasta nosotros. Y al igual que Císara, Satanás quiere que lo dejemos entrar en nuestra casa espiritual. Quiere que pensemos que es indefenso y inocente. Quiere que neguemos que Él está en nuestra casa o en nuestra vida. Quiere vivir para poder volver más tarde con más y más fuertes tentaciones. Císara calculó incorrecto. No se dio cuenta de que la fe de Jael era más fuerte que él. Usó la base de su fe para eliminar la amenaza. Jesús hizo lo mismo cuando fue tentado por Satanás. Jesús citó la palabra de Dios y Satanás huyó. Cuando llegó Barak, Jael dijo, en efecto, aquí está, mira lo que he hecho a tu enemigo, a nuestro enemigo. Ahora tengo preguntas. ¿Qué le ha pasado a tu enemigo? ¿Cómo reaccionas cuando la tentación llama a tu puerta? ¿Tiene una fe ausente o indiferente como la fe del marido de Jael? ¿Tiene un acuerdo con su enemigo? ¿Es tu enemigo bienvenido en su casa mientras duerma? Si es así, ¿qué harás cuando despierte?
¿Serás demasiado tarde para actuar? Ignoras la tentación y el pecado, incluso cuando se está sintiendo cómodo en tu vida. Puedes identificar a tu enemigo en todas las circunstancias. Sabes cuándo estás siendo tentado. Sabes cuándo el pecado está agachado en tu puerta. Las buenas noticias es que Satanás no es invencible. La presencia del pecado en nuestra vida no es inevitable. Tentación no tiene que conducir al pecado. Es la verdad que no podemos destruir Satanás como Jael destruyó a Sisera, pero no estamos indefensos. No podemos destruir Satanás, pero podemos el poder por resistir la tentación. Tenemos a Jesús de nuestro lado. Tenemos a Dios de nuestro lado. Jesús nos mostró cómo resistir Satanás cuando fue tentado. Dios le dijo a Caín que resistiera a Satanás. En Génesis 4:7, Dios dijo, pecado te acecha como un fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y también podemos dominar las tentaciones, todas las tentaciones. El discípulo Santiago escribió en Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y cuando Satanás huye, se lleva la tentación consigo. El punto de la fe no es solo para creer. El punto de la fe es para actuar, para poner nuestra fe en acción. Puede parecer que estamos demasiado igualados. Puede parecer que somos impotentes para vencer. Pero Dios nos ha dado las armas que necesitamos para salir victoriosos de la tentación y del pecado. Él nos ha dado una base sólida de fe, entre la cual elegir nuestras armas. La palabra de Dios es nuestro refugio y la fe en Dios es nuestra fuerza. Con una fe firmemente arraigada en la palabra de Dios, si lo invocamos, seremos victoriosos en nuestra lucha contra nuestro enemigo. La fe en acción es la victoria. Amén. Y gracias a Dios para esta lección. Y gracias por escuchar.